Bien, vamos a la palabra que es lo más importante en este lugar. Cristo nos reúne, nos convoca y después de 2000 años dice, yo vivo. Amén. El título de esta parte de Efesios 2, capítulo 2, Efesios 2 del 1 al 10, es la salvación es completa. Bien simple y sencillo. Debe ser uno de los pasajes que más es leído y que ustedes también más han leído. Cuando nos encontramos, la salvación es por gracia, por medio de la fe, eso es algo que resuena en nuestras vidas, en el círculo evangélico también, obviamente, entre medio del ambiente cristiano, podríamos decir, y cuando lo llamamos teológicamente, en lo que es eclesiología es muy importante, la salvación. Hemos empezado por el capítulo 1, versículo 1 al 14, y vimos cómo Dios tiene un propósito en este llamado individual a las personas. ¿Se acuerdan? Del 1 al 14. Dios Padre nos escogió, el Hijo nos rescató, el Espíritu Santo nos selló. Es la prenda hasta la posesión adquirida. Hoy, hermano, hablaba de certeza. En realidad, certidumbre, plena certidumbre de fe. ¿Está bien? Y agrego algo. Alejandro decía que no podemos dar amor por sí mismo. Sí podemos dar amor por sí mismo, pero no el amor que glorifica a Dios. Faltó esa parte. El mundo da amor, pero no como Dios lo da. Porque nosotros damos amor siempre, por más que digan, no, yo te quiero incondicionalmente, siempre nuestro amor sigue siendo condicional. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe, hay una condición. Si haces esto, hay de vos. Unos requisitos, unos reglamentos, un contrato muchas veces, para lo que es el matrimonio, para mí es una unión de dos personas que se aman, pero sin embargo, siempre hay condiciones por medio, aunque lo manifestamos. No, Jaco, pídeme la luna y te la bajaré, y le cantamos, ¿no? Pero en realidad, siempre hay condiciones. El amor de Dios no es así, es incondicional, es abundante, por eso habla de la sobreabundante riqueza de su gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amó. Esta expresión en mí trabajó mucho. Yo decía, qué versículo tan simple. Y después lo empecé a profundizar y muchas veces que caía de rodillas al Señor, y hay tiempos que no caigo de rodillas, solamente quedo ahí meditando mucho tiempo en ese versículo. Pero Dios, que es grande. ¿Por qué ese adversativo viene hablando de una forma? Pero Dios, que es grande en misericordia. Hoy lo entiendo más claro. Cuando ustedes van a Efesios 1 al 14, ven lo que la Trinidad hace en cuanto a la salvación. Y en el llamado individual de cada persona, como agente de la Trinidad, el Padre nos escoge, nos selecciona, amén. En Cristo nos pone una posición y el Espíritu Santo está dentro, morando en nosotros como arras, como garantía de la posición final o consumada, amén. Es un hecho legal. ¿Cuántos dicen amén? Soy cristiano porque la vida de Cristo está en mí. El Espíritu Santo me dice dentro de mi espíritu, David, que soy hijo de Dios, que le pertenezco y que no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios, porque la gracia trabaja con la correcta interpretación de la Escritura. No hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por las dudas, ¿esto te puede separar? No, no hay nada. Pero este tampoco, no hay nadie. Para que quede bien claro. Ahora, cuando pasamos al tema del llamado individual de la salvación, el apóstol Pablo se encarga a través de la oración y que los ojos de los creyentes sean alumbrados en este sentido, para que sepan todas las posesiones que tienen en Cristo. O sea, primero es el llamado que tenemos individual y segundo el entendimiento acerca del llamado. ¿Amén? Y ahora vamos a trabajar sobre Efesios 2 del 1 al 10 para la aplicación. Cómo Dios aplicó la salvación en nuestras vidas en ese llamado individual. ¿Se entiende? Esto es precioso. Cuando ustedes agarran capítulo 2 de Efesios, generalmente yo leo toda la carta. En esta semana no la leí toda. Me centré en el pasaje. Siempre leo toda la carta, leo muchas veces. Ya lo he leído muchas veces. Pero era tanto que no podía avanzar. Es mucha información que podemos tener a través de cerca de estos versículos. Se han hecho compendios muy grandes, solamente por el capítulo 2. ¿Saben? Un tipo, sí, se han hecho volúmenes. Marty Lloyd Jones escribió mucho sobre Efesios, cada capítulo una cosa así que nunca leí, de alto, ¿no? Así que hay muchas personas que han hablado sobre la gracia. Amén. Las personas que no entienden la gracia pueden pedirle sabiduría a Dios. Señor, ayúdame a poder comprender esto.
Porque la gracia lo que va a hacer es no solamente saber que estás cimentado en la roca, sino que ninguna circunstancia te va a poder mover de él. Porque son dos cosas distintas, certeza y seguridad. Una es preservación y otra implica que la perseverancia te haga o no dudar de él. Pero son tus dudas, no es Dios. Entonces esto es muy importante que entendamos. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, en el griego, tengo el griego acá, no está la palabra y os dio vida. No, dio vida a vosotros. ¿Por qué? Acá lo tengo el griego, empieza con la conexión y os dio vida, no. Yo pensé que hablaba directamente a nosotros. No, está hablando de este paréntesis que va al versículo 19. Versículo 19 de Efesios 1 habla de lo que pasa con Cristo, que Dios lo resucitó a Cristo con poder y lo sentó en los lugares celestiales y que todas las cosas las puso por cabeza, lo que es en cuanto a la iglesia. Porque Efesios, hermano, va a mostrar tres cosas muy importantes ahí. El poder de su resurrección y su ascensión. Amén. Cómo se manifestará su poder como cabeza de la creación y cómo se manifiesta hoy como jefe y como líder nuestro Señor Jesucristo de su iglesia. Vamos de vuelta. Va a mostrar el pasado, cómo el Espíritu Santo operó, cómo Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Se acuerdan que yo le dije que solamente 2 veces aparece que Jesús resucitó? Y la otra aparece fue resucitado, porque está mostrando, cuando dice resucitó, Jesús resucitó, está mostrando como Dios, Jesús como Dios. Dios siempre existió y existe y existirá. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero cuando habla de su humanidad y cuando habla de que cargó los pecados de nosotros en cuanto a la humanidad, llevando en su cuerpo mortal, siempre habla fue resucitado. Eso es importante. ¿Está bien? Ahora, si Él se manifestará como cabeza de la creación para que todas las cosas queden por debajo de sus pies, escuchen bien. En la cruz del Calvario, ¿el Señor obtuvo o no la victoria? ¿Sí o no? Legalmente la tuvo. Amén. Pero de hecho, todavía Satanás sigue en el reino de las tinieblas. Síganme en esto, por favor. Síganme en esto. Porque hay muchas personas que están en el istmo de las fauces. ¿Vieron la fauce que le llamamos garganta? Y están ahí. Pero todavía no se los tragó. No, en serio. Esa es la palabra que va a utilizar. Un pez que está en la corriente y ustedes lo ven flotando. ¿Qué van a decir? ¿Por qué está muerto? Porque flota. Yo floto y no estoy muerto. Usted puede aguantar un rato. Ahí está. Porque su curso es justamente ir hacia el lugar sin zigzaguear, sin tener vivacidad, sin salir, ¿no? Está muerto. Esta es la fuerza que tiene. ¿Sí? Es una pesca fluvial, pero donde muchos peces están muertos y siguen el curso. Está la imagen que está detrás de que sigue uno detrás del otro y no puede cambiar su orientación. Sé que los hermanos hablan mucho de que estamos esclavos del pecado, que somos ciegos, que nacemos religiosos, porque también lo digo siempre, pero nunca se olviden de poner primero la parte espiritual. Estábamos muertos. Amén. Del versículo 1 al versículo 3 muestra nuestro estado anterior. Estábamos muertos. Del 4 al 7 muestra nuestra posición actual. Y porque ya el 8 y el 9 habla de la gracia aplicada a nuestras vidas. Amén. Entonces, tengamos en cuenta esto. El poder de la resurrección que resucitó a Cristo en el pasado, cuando hace 2000 años, que operó en Él, resucitándole y ascendiendo a los cielos, os dio vida a vosotros. ¿Entendieron ahora? De eso está hablando. No lo está tratando como otro tema aparte. Está mostrando que el que resucitó a Jesús, este os dio vida a vosotros. Qué tremendo. Hay un pequeño paréntesis y retoma. Ahora cuando ustedes van del versículo 1 al 7 inclusive de Efesios, al 7, van a encontrar 3 verbos importantes. Vivificar, levantar y sentar. Vida, levantar
y sentar. 3 verbos sumamente importantes. ¿Y quién es el sujeto de la acción? Dios. ¿Y quién es el objeto? Nosotros. ¿Y cuál es la posición? En Cristo. ¿Amén? Miren lo que es la salvación completa. Completita, hermano. Así que bueno, prestemos mucha atención a la palabra. Solamente un versículo aparte de Efesios, el que voy a explicar. Voy a mencionar algunos más también, pero uno que voy a explicar de 1 de Juan 5:19. ¿El mundo está bajo el maligno o el mundo yace en el maligno? Es muy importante. ¿Bajo? Si no me respondiste. Te di 2 alternativas, de frutilla y naranja, me pediste de limón. ¿Yace o está? ¿Está o no está? No es la palabra correcta. Yace. Porque les dije que todavía están ahí. Estos peces muertos están ahí. Y Dios puede cambiar la orientación. A ver, vamos a reflexionar bíblicamente. Romanos 8:1, ¿qué dice? De modo que si alguno está en... Está en... ¿Agarraron la idea? Siempre la idea está. Es porque el cristiano está vivo, está de pie. Cuando yace es porque está muerto. Vamos de vuelta. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, si está de pie, está vivo en Cristo. ¿Vamos bien? No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Porque el que está en Cristo está vivo. Amén. Y la muerte nada puede hacerle. Jesús dijo en Juan 14:30, la muerte no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo es, el juicio viene a este mundo, pero él no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque la muerte física no lo iba a poder retener, lo que cantamos hoy. Vamos a Efesios. Eso fue una introducción para poder tener un poco de fuerza. ¿Están contentos? ¿Alguno está contento? Si alguno está contento, entonces no yace, está vivo. Bien, nuestras traducciones dicen, y Él os dio vida a vosotros. Bueno, dio vida a vosotros, y dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente es la imagen que les mostré hoy, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, fíjense los tiempos verbales, habla del pasado, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Algunos leen este versículo y dicen, pero hoy también vivimos muchas veces bajo la pasión de la carne, nos controlan los deseos mundanos y otras cosas. Pero escuchen, ya nosotros no estamos en el yace, ya nosotros estamos en Cristo. Nuestra posición ha cambiado, hermanos, ¿amén? Gócense, hermanos, ¿saben? Gócense porque nuestra posición ha cambiado. Quiere decir que los deseos mundanos atentan contra nosotros, las pasiones se manifiestan de adentro hacia afuera, y vemos que en esta corriente, en este curso, en este sistema del mundo, no tiene ley autónoma. No es que el mundo solamente empieza a tener su propia ley. No, es Satanás el que empieza a empujar. Osama Bin Laden. ¿Cómo me sirve este tío? Como dice el español. Hitler. Este me va a servir impresionante. Así los gobernadores, así las personas que se meten en jerarquía, así los demonios hacen y deshacen. Si no, no tendríamos que tener ningún conflicto de cómo el enemigo a través de la historia fue usando un montón de personas y mentes totalmente diabólicas. Y dicho sea de paso, dice, ese está endiablado. No, hermanos, el diablo es solamente uno, ¿sí? Satanás. Puede estar endemoniado, que es otra cosa. ¿Se entiende o no? Que se porte como el diablo es otra cosa. Pero él manda a sus ángeles también caídos, los demonios, así poseer, tienen jerarquías, tienen principados, que en otro momento en las iglesias, o cuando estábamos
capaz que no la conoce, o nosotros teníamos un sentido espiritual, tal vez no correcto bíblicamente, y reprendíamos, atábamos. Se desataban muy rápido los demonios, parece. Parece que mucha gente no fue libre. Parece que no hicieron el cuento. Y el enemigo nos hacía el aplauso para que sigamos haciendo eso, porque nos hacía perder el tiempo. Y en las iglesias se empezó a adorar más a Satanás y a los demonios, estaban todos siempre endemoniados, y alguien caía en pecado, espíritu de esto, espíritu de esto, espíritu de aquello, y ninguno de nosotros tomamos responsabilidad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, sino todos los demonios hicieron. La iglesia se convirtió, en vez de un lugar de adoración a Dios, un lugar y culto a Satanás. Se hablaba más de los demonios, aunque ustedes no crean, que de Cristo. Hay cosas que yo comparto con ustedes y estoy gozoso. Hay iglesias donde no se habla de Cristo, se habla de los demonios todo el tiempo. La Escritura me dice que los demonios, junto con Satanás, están vencidos. Legalmente, Dios en Cristo le sacó a Satanás el gobierno de lo que había usurpado, pero todavía de hecho no. Falta un tiempo. Los católicos, pregunten a los católicos, ustedes fueron algunos católicos, ¿no? Por nacimiento fui yo. Bueno, fuiste católico, ¿está? Católico quiere decir universal. La paradoja de esto dice que católico, apostólico, romano, y los romanos fueron los que en Hechos 3 dice que decían, matémosle a este y vamos a largar a Barrabás también. O sea, ¿qué nos importa este Jesús? Nosotros no tenemos nada que ver con rey, nosotros tenemos a César. No frenaron nunca. Pilato dijo, si vos decís, ¿sabés qué? Parece que vos sos inocente. Yo no encuentro nada en él, pero tampoco dijo, no lo matemos. Se lavó las manos, la mujer dijo, mirá que este es inocente, es justo. En Mateo 27 soñó la mujer y él hizo lo que, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Acuérdense que ellos perdieron la autoridad de lapidación, de matar con piedra. ¿Se acuerdan que yo expliqué la pena de muerte que la tenían quiénes? Los romanos. Pero él se lavó las manos. Hoy mucha gente se lava las manos y no se hace responsable de sus actos. Nosotros no debemos ser conscientes y responsables de nuestros actos, de lo que decimos, pensamos, hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si en la congregación no se habla de la gracia de Dios, podemos caer en descrédito, porque Satanás lo que va a hacer temblar siempre va a ser poner dudas en el yelmo de la salvación. Cuando vienen momentos difíciles donde te va a hacer dudar de la salvación. ¿No viste que pecaste? ¿No viste que sos un desordenado? ¿No viste que pensaste algo sobre hasta una hermana? ¿Pensaste algo de una hermana o de un hermano? ¿O pensaste mal de un hermano o una hermana? ¿No viste que no amás a tus padres? ¿No viste que tenés rencor y odio? No servís para nada. ¿Por qué, hermanos? Y la pregunta viene, si le preguntan a un católico, ¿dónde está Satanás? Yo le pregunté a muchos y me respondieron lo mismo. ¿Saben qué responden? A ver si saben. Si no, no fueron católicos en serio. Excelente. ¿Está en el infierno él? ¿Y por qué cuando eran católicos no se dieron cuenta? Eran mentirosos ustedes también. Ah, no, pará, no sabía, no te hace... ¿Se entiende? Iban bajo ¿qué? El curso, separado de Dios. Porque hay muchos cristianos evangélicos también que piensan que son amilenialistas, que creen que Satanás está atado. ¿Y quién hace de la suya? Hay potestades que se mueven, pero Cristo las venció en la cruz. Hay demonios que quieren hacer e impedir que les llegue el mensaje de salvación a los que han de ser salvos. Y vienen los ángeles de Dios haciendo su trabajo también. Es algo espiritual. Ay, ¿cuántas veces quise llegar ahí? Y nunca pude, porque el enemigo está. Y muchas veces está entre nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hablar de la obra de Cristo para poder ser libres totalmente de estas cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, ¿cuál fue la causa? Él estaba obligado, hermanos, ¿se dieron cuenta? Aun cuando estábamos muertos de nuestros delitos. Delitos son caídas, las caídas personales. Encima que nacimos bajo naturaleza caída, seguimos pecando. Y dice delitos, ¿sí? Esto en el griego es interesante porque es caídas, caída al lado, pero dice en nuestros delitos, y otra versión dice pecados también, ¿no? Bueno,
nuestros delitos y pecados. Pecado es jamartía, errar al blanco, es tirar una saeta y no llegar. O sea que perdés, ¿qué? El rumbo, la meta. Eso éramos nosotros. Pero aun cuando estábamos muertos, dice, estábamos separados de Dios. Cristo murió en la cruz. Y esto se hace efectivo solamente al momento de creer. Porque Él hace 2000 años que murió en la cruz. Y no todos han creído en Él. ¿Se entiende? Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas estas realidades, todo esto que ha hecho el Señor Jesucristo, que será una realidad consumada cuando estemos con Él, ya Dios nos ve en Cristo de esa manera. Resucitados con Él. Porque la muerte no tiene nada con nosotros. De hecho, la muerte física es un estado de separación, no estado final del creyente, porque estaremos con Cristo. Amén. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente riquezas al futuro, sino también tenemos la riqueza de Cristo en el presente, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, y está en neutro. Esto no es de vosotros, no dice esta, no está hablando de la fe. Lo que nos salva no es la fe, es la gracia de Dios. La fe es el instrumento. ¿Se entiende? Y todo esto, este proceso de salvación, es de Dios. Si hoy está, por ejemplo, Peti acá, y de repente dice, yo creo en Dios. Y Graciela dice, yo creo en Dios. Nadie va a cuestionar eso. Ahora Dios en Cristo te va a llevar a que vos puedas entender lo que Él hizo en la cruz. Lot dice, yo también creo en Dios. David dice, yo también creo en Dios. Pero la salvación consiste en creer en Dios. ¿Los demonios acaso no creen ni tiemblan? Es confiar en Dios, porque en Cristo estamos posicionados. Hay alguien que murió evidentemente en mi lugar, y hemos hablado de la pena, que es la separación. Hay alguien que resolvió el problema, y no fui yo. Y expliqué que muchas veces cantamos, no creo que ahora haya una alabanza con respecto a eso, pero donde Jesús murió, tenía que morir yo. Y expliqué que era imposible, porque nosotros somos pecadores. En cambio podemos decir que cuando Cristo murió, yo morí con Él. ¿Amén? Eso es esperanza. Entonces, versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Alejandro dijo, la fe es un don de Dios. Amén. Y la gracia también. Si la gracia es el favor inmerecido, así como Dios me salva por su favor inmerecido, también me capacita, amén, para seguir andando. Ahora dice que no somos por, interesante, no somos salvos por una preposición, sino para. El por muestra que nuestra condición estaba separada de Dios. No hay obra, no hay mérito, no hay religiosidad, no hay iglesia que te salve. Es Cristo, la persona y la obra de Cristo. No sirve solamente en decir que Jesús es Dios. Jesús es Dios e hizo esto. Se hizo carne y murió por nosotros. Es el misterio de la piedad. Es el completito el mensaje. Hay mucha gente que no niega a Jesús histórico, pero no es su Salvador. Ahora, si Jesús es mi único, no hay otro. Si Él es suficiente, no hay otro que sea necesario. Si Él es necesario para mí, no hay otro que sea suficiente. ¿Amén? ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces hay un para, no por obras para que nadie se gloríe, porque Él no comparte su gloria con nadie. En Isaías, en los Salmos y acá también. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, en una orientación, en un curso, mirando hacia quién, hacia las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Entendemos eso o no, hermanos? Bien, no quiero que se me duerman, ahora presten mucha atención. Jesús en 3 oportunidades menciona sobre el príncipe de este mundo. Vamos al versículo 1, 2 y 3 y me detengo un poquito ahí. Cuando vamos a Efesios 2 del 1 al 10, hay una división del estado anterior, que les dije hoy, hay una posición actual del 4 al 7, está la salvación aplicada del 8 al 9 y hay una santificación para buenas obras. El versículo 1 del capítulo 2 está conectado con el versículo 19 y 20 del capítulo 1. Que con poder Él lo resucitó y lo hizo levantar para hablar de quién hace la actividad en nuestras vidas. Si el Espíritu de Dios no
no vivifica su palabra, por eso la palabra tiene luz propia, mediante el mensajero que te predica el evangelio, es imposible, por más que sueñes. Por eso los del Islam, justamente, no todos los que creen, no todos los musulmanes, no todos los árabes, pero la religión islam, muchos tienen estas cosas que sueñan con Jesús. Pero hasta que a alguien no le lleve el evangelio, no es salvo. Vos podés soñar cualquier cosa y podés soñar con un hombre con vestiduras blancas, pero no sos salvo. Porque la predicación, valga la redundancia, o la palabra tiene que ser ¿qué? Predicada. ¿Amén? Así que si está alguien aún en el lecho de muerte y está con sus ojos casi cerrados, y vos tomás su mano y asiente, como muchas de estas experiencias, jamás las voy a juzgar, porque Dios puede llegar y va a llegar siempre a tiempo. ¿Amén? Y hay otros casos que el Señor nos da paz a través de las circunstancias. Nuestros hermanos pasan momentos de valles tristes. Yo también voy a pasar muchos más. Todavía no he pasado otra experiencia que ustedes tal vez han pasado, pero estoy seguro que lo fortaleció a ustedes me va a fortalecer a mí, porque es el mismo. ¿Es así o no, hermano? Es así. Entonces, esto tiene que ver con el poder del Espíritu, el que opera en nosotros. Porque la palabra energei, miren, el Espíritu que opera o el príncipe que opera en los hijos de desobediencia, hijos de ira, es por naturaleza son hijos de ira. Vuestro padre es el diablo porque sus deseos queréis hacer. La misma palabra energei es la que dice que Dios actúa en nosotros con operaciones, con los dones. Es la misma palabra, solamente que una está orientada, obviamente, hacia Dios y otra orientada hacia el ejercicio de ¿quién? De Satanás. Tremendo, ¿no? ¿Ustedes piensan de vez en cuando que hay gente muy mala en este mundo? Hay gente mala, muy mala. Hay gente muy mala y está pensando y maquinando, como dice la palabra en el Viejo Testamento, de continuamente el mal. Dios le dijo a Saúl, vamos a historia bíblica porque se me están aburriendo y no quiero eso, la palabra es vida, quiero que estén atentos. Vamos a Saúl. Dios le dijo a Saúl, matame a todos, ¿qué? Hermanos, a Amalek. Y dejó al rey Agag. Y en Deuteronomio estaba justamente esto. Y el rey Agag viene con una descendencia y después de tanto tiempo, entre criollos, se lo tiene que fumar Mardoqueo. ¿Quién era? Amán. Amán era Agagita. Y es así el nombre. Dejó vivo a uno y la descendencia lo que representa la carne, hoy espiritualmente, o sea, haciendo una tipología nomás, y el espíritu, esa persecución estuvo con Israel. Amalek persiguió siempre a Israel. Una desobediencia. Después terminó el rey descuartizado, si ustedes siguen leyendo. Pero Amán estaba vivo. Y él dijo, voy a hacer una cuerda, ¿no? No como ese tipo acá al fondo que quiso suicidarse, se le rompió la palmera, que quedó peor. No, puso una cuerda bien intencionada. Y esa cuerda no era para Esther. Esa cuerda era para que amaba al pueblo de Dios. La misma cuerda que él hizo y fabricó, estoy hablando de gente mala y perversa, fue destinada para él. Entonces no todo es color de rosa. No vivimos en un mundo ideal, ¿no? Ni la bella y la bestia. Vivimos un mundo real con mucha gente mala, mala en serio. Pero hay gente buena. Sí, hay gente muy buena. Pero hay gente aún mucho más que buena. Porque la que tiene el amor de Cristo y la convicción de saber que tiene el Espíritu Santo dentro de él, tiene poder para afectar a otras personas de una manera que el mundo no puede dar. Yo encuentro a mi alrededor los colegas, ninguno me puede dar paz. Y a mí me lo han dicho, cuando vos llegás, cuando estoy bien, ¿no? Porque cuando estoy mal, no. La paz que vos das, me dicen, es del Señor, es evidente. Porque si vos sacás esta justicia, la que me reviste, como dice, ay, qué amor, que es del Señor. Hay gente que son buenas en su condición natural y no le impide tanto el temperamento. Yo tengo un problemita con el temperamento. Y el Señor me ha dado la gracia para entender en su palabra en Gálatas que dice que lo voy a tener hasta el final.
¿Y ustedes cómo están con el temperamento? ¿Bien? Igual que yo. ¿Cómo hacemos para trabajar esto? Lo ponemos de vuelta a los pies de la cruz. ¿Para qué? Y ustedes no están entendiendo el punto donde yo los quiero llevar, entonces yo voy a llevar de a poco. Jesús dijo, Juan 12:31, el príncipe de este mundo va a ser juzgado. Juan 14:30, el príncipe de este mundo va a ser juzgado. Juan 16:11, el príncipe de este mundo va a ser juzgado. Apocalipsis 12, él los perseguía, el dragón los perseguía y el acusador de sus hermanos. Y por ahí aparece uno en Zacarías capítulo 3, versículo 3. ¿No miraste vos al sumo sacerdote Josué que está sucio? ¿No te das cuenta que él no puede servir así y está lleno de pecado? Saquen vestiduras limpias y pónganle anillo. El acusador sigue siendo. Capítulo 1, versículo 6 de Job. Y se presentó delante de los ángeles Satanás. Y dijo, déjame tocar un poquito a Job. Tú le das todo de balde, por eso te sirve. Tócalo, pero no toques su alma. Y Job fue justificado delante de los hombres en su rectitud porque tuvo temor de Dios y Dios respaldó. De hecho, sus 3 amigos, Elifaz y los otros 2, se borraron olímpicamente después. Porque dice, Job todo lo que le pasa es por su pecado. Después Dios le manda que él ore por sus amigos. Es impresionante esto. Lean Job y se van a dar cuenta. Y le voy a decir algo. El aislamiento no es lo peor que hay. Lo peor que hay es la soledad. Y cuando vos estás en soledad y tenés la convicción y en tu conciencia de que vos nunca estás solo, eso es cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Sabelo bien. No es el aislamiento, es la soledad. Nos metieron 2 años en las casas. Frustraron muchas cosas de nosotros. La gente nos olvidó de esto. Hay muchos que han pagado con esto, con su cuerpo también, en su mente, en sus fracasos, en su depresión. Pero el Señor nos sacó adelante y seguimos, porque nuestra vida ahora está orientada un poco más hacia Cristo, porque estamos vivos, porque tenemos vida, tenemos la esperanza no solamente de encontrarnos con Cristo allá, sino sabemos que nos estamos levantando porque hay un propósito. Si la gente del mundo tiene un propósito y dice, me voy a levantar para trabajar, para hacer esto, para estudiar esto, aquello, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestra vida nos va a fortalecer? ¿Amén? Nosotros no seguimos el curso de este mundo donde está el príncipe de la potestad del aire. Nosotros somos hijos de Dios hoy. ¿Amén? Entonces, no está atado Satanás. Sáquense eso de la cabeza. La corriente del mundo está y yace en el maligno, como amacado, como acunar un bebé. Pero hay muchos que están en la garganta de Satanás, pero todavía no los tragó. Y nosotros podemos hacer como Judas 1:19, aún de cristiano, arrebatándolo. No es un tizón, le dijo Zacarías 3:3, arrebatado del fuego. Esa es la figura, que aún a cristianos podemos ayudar con la palabra. Que cuando son acusados, porque dicen, pará, vamos a hacer una cosa, Satanás en el Viejo Testamento dice que fue delante de Dios. ¿Quién nos dijo eso? Miren, en el tercer cielo es el tercer cielo donde Dios mora. Hay una palabra que nosotros no la usamos, que la voy a decir bien, la quiero decir bien, que la escribí, que tiene que ver con, a ver si la tengo acá. Que la escribí, ahora no sé si la tengo acá. A ver. Sí. Empirio. A ver, ¿alguna vez escucharon? No, empirio. Sí, debe estar todo relacionado, no importa. Empirio. Donde está el Señor, donde está su trono. Y los ángeles que le asisten y le adoran. Tremendo. Ese es el donde Él mora. El tema es dónde está Satanás. Si no está atado, está con condicional, está con preventiva. Bien, en el segundo cielo, ¿quiénes están? La parte estelar, las estrellas, el sol, la luna, todo lo demás, y la primera parte de la atmósfera. Él se mueve en esa parte. Por lo tanto, Él no está atado. Él dirige, Él comanda, Él envía. ¿Qué hace Él? Lo peor, porque está vigilando, ¿qué? Su reinito. ¿Se acuerdan? Todo esto me fue entregado o dado.
Entregado, bien ahora. ¿Por qué? Porque Dios no le dio a él. Él se lo arrebató por usurpación ¿a quién? Al hombre. Y Dios en Cristo se lo sacó el derecho legal, pero no de hecho, porque sigue todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él sea derribado de ahí a la tierra. Y después esté encerrado 1000 años en el abismo y gobierne Cristo. Y después será soltado y después será su sentencia final. No me vengan con que Satanás está atado. El enemigo sigue haciendo de las suyas. Jesús le dijo esto, miren, Lucas 22, 31-32, dice, Satanás pidió para zarandearos, como a trigo, pero específicamente a vos, Pedro, ¿eh? ¿Ustedes piensan que Él nos sigue obrando de esa manera? Cuando nos encontramos en Romanos, ¿quién es el que acusará? Si Dios es el que justifica, Él sigue acusando. Él nos sigue acusando en nuestras caídas, en nuestras transgresiones, en nuestros pecados personales. Él sigue acusando porque Él ve, es una persona que tiene intelecto, voluntad y emociones, orientada siempre hacia las cosas del infierno, obvio. Y quiere llevar un montón de gente con Él. Entonces Dios en Cristo lo que hace es sacar de la garganta del mismo enemigo estos peces muertos y darles vida. Yo estaba, no sé si estás viendo la figura tan importante de lo que Él hizo con nosotros. Él nunca llega tarde. Amén. La salvación es por gracia. Ha pedido para zarandearos. Pablo dice, Él es el acusador de los hermanos. ¿Quién nos puede acusar, hermanos, delante de Dios? Él es el único acusador. ¿Pero por qué? Porque no tiene autoridad, porque Cristo murió por nosotros. ¿Qué hace Cristo entonces de los cielos? A ver, si el otro es el acusador, hermana, acá tenemos abogada. ¿Quién es el abogado nuestro en los cielos? Nuestro Señor Jesucristo. No hay nada contra Él, está limpio. Ah, mirá, pensó mal, hizo esto, contestó mal, mirá, soy desobediente, no ama a sus padres, pam. Está en mí, yo lo perdoné. Este versículo es de mucha confrontación para aquellos que cambian la posición por la condición. Y miran la vida de los cristianos pensando que esa característica de los cristianos, en vez de ser una manifestación natural, piensan que esa característica de los cristianos son la condición de salvación. Entonces están mirando a las personas a ver cómo se manejan, a ver cómo son, así intachables. Entonces este es salvo, el otro no. No hay nada más cerrado que eso. Porque aún los frutos, muchas veces yo he explicado, que se pueden imitar. ¿Amén? Se pueden imitar, ¿cómo que no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que puede ver en las congregaciones algunas personas que el enemigo mete para estorbar. Ahí está la respuesta que muchos quieren muchas veces. Bueno, ahí está. Y se salió de nosotros, no de la iglesia, de nosotros, del vínculo que nos une a saber que Dios se hizo carne, que Cristo es Dios. En una oportunidad entra alguien de los unitarios, los que no creen que Jesús es Dios. Entonces el hermano toma 2 Corintios 8:9. Tremendo, nunca lo vi de esa manera. Le dijo, siendo rico, se hizo pobre. Yo no puedo dejar de expresar la satisfacción que me dan las escrituras a mí. Esto no es el cuento de Petete ni poco yo. Esta es la vida de Cristo. Siendo rico se hizo pobre. Le dijo, esa perspicacia creo que el Señor da, esa sabiduría, le dijo, decime en qué momento Él fue rico antes de ser pobre. Lo liquidó, porque nosotros buscamos un montón de versículos más teológicos, y Él lo confrontó cuando Él fue rico, antes de ser o llegar a ser pobre. Dios, siendo rico en misericordia, cuando siempre, siendo ontológicamente, nos dio a Cristo. Vos y yo podemos tener un montón de personas y familia. Cuando les toco a la familia, ustedes se... ¡ah! Y yo también. Y dice, la madre defendemos como un león y demás. Pero les puedo asegurar, ustedes con su familia no es cualitativo. Cristo con ustedes es todo. Hermanos, tenemos que aprender a saber, aprender y saber que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria,
que puede caerse el mundo alrededor de nosotros, pero Cristo siempre está en nosotros. Nuestra hermana ha pasado un momento difícil esta semana. Estuvimos orando por vos, Nora. Nuestros hermanos están pasando momentos difíciles, situaciones físicas, situaciones con familiares, responsabilidades que se vienen complicadas, decisiones determinantes, que pueden cambiar el rumbo en ciertas cosas. Pero les puedo asegurar que muchas veces, por más que estemos rodeados de personas, llega el momento donde la presencia de Dios tiene que ser manifiesta en nuestras vidas. Tú nunca nos dejas solos, porque eres rico en misericordia, rico en amor y rico en poder. Y si me has salvado, me va a dar la gracia para poder seguir adelante. Anduvisteis, es aoristo ingresivo, seguir la corriente. Todavía no se lo ha sacado a esa persona, porque sigue en la corriente. Pero llega el Evangelio y mediante la palabra de Dios, Dios llama a ese pecador y una conversión eficaz. ¿Lo sacó de dónde? De la fauce de Satanás. Y ahora su orientación de vida ya no está hacia el pecado como algo natural, sino que su orientación es hacia ¿quién? Hacia Dios. Y tiene que ser deudor ¿de quién? ¿De la carne o del espíritu? Romanos 8:13 dice que tiene que ser del espíritu. Porque si es deudor de la carne puede morir aún físicamente y ser disciplinado por Dios. Miren qué interesante. A mí me hacen reír cuando dicen las personas que Satanás está en el infierno. O sea, que le echan la culpa al esposo. Este que tengo al lado es el diablo. Por eso las iglesias dicen esto. Cuando llegue a tu casa, hermana, orá, porque el diablo te está esperando. Y lo tratan al esposo. ¿Cómo lo van a...? Pero escúchame, es el peor evangelio que hay eso. Bueno, pobre, le dan siempre con todo... Yo nunca escuché diabla, ¿no? Pero, porque generalmente las que están más... No, porque las que escuchan más adelante, las que históricamente están más cerca, igual que Lucas 8:3, y le servían al Señor, eran las mujeres siempre. Dice, cuando llegues a tu casa, yo me acuerdo muchas veces, está el diablo. Y todos pensaban, no, al esposo era el diablo, ¿sí? Entonces querían después hablar del Señor. No, tenía una concepción errada bíblicamente. El diablo es el príncipe de este mundo y el mundo yace bajo el maligno. Pero Dios en Cristo lo ha vencido. Yo quiero mostrarte 2 o 3 palabras interesantes. Nos encontramos ante la gran porción, Efesios 2 del 1 al 10, que se ha usado mal. Sin embargo, la Biblia es clara. Es la gracia el método por medio del cual Dios salva al pecador, y esto no descansa en nosotros, en nuestros méritos, ni en el cumplimiento de ciertas normas, ni reglas, ni méritos, sino conforme a la elección que habló nuestro hermano. Pablo sigue adelante en su exposición en cuanto al llamado individual del cristiano, porque dice, bueno, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en la salvación. El Espíritu Santo es el que puede alumbrar el entendimiento acerca de ese llamado. Y yo les voy a mostrar cómo se aplicó la salvación en sus vidas. No fue por mérito de ustedes. Todo esto, la gracia y la fe, todo esto en neutro, no la en femenino, la fe. Todo este proceso de salvación es de Dios. Y ahora yo quiero orientarlos del versículo 1 al 7, mostrándoles las 3 palabras interesantes. Versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, vivificar. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tal vez ustedes expresen, pero David ahí se nos resucitó. Bueno, te pregunto, ¿qué es resucitar? Volver a levantar. Está hablando de levantar, hay un verbo ahí, los levantó de entre los muertos. ¿Amén? ¿Y qué hizo después de levantar entre los muertos? Los sentó. Dios nos dio vida, anótalo. Dios nos levantó de los muertos, obviamente, y nos sentó con Cristo. Porque estamos resucitados con Cristo, amén, y en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay una posición. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que pasa es que vos te ves acá en el cuarto banco de todos los domingos, pero Dios te ve en Cristo allá. Ahora, ¿cuál es el propósito? A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. ¿Cuál es la riqueza más grande de la gracia de Dios? Cristo Jesús. Lo más alto de su gloria es su gracia. Y si Él no comparte su gloria con nadie, alguno podría decir, viste que Dios es egoísta. No, porque Él lo da sin merecerlo. ¿Amén? Esto es importante. Notemos algún contraste claro en esto. Lo que el hombre es por naturaleza. Versículo del 1, ¿hasta dónde? Del hombre es por naturaleza. Del 1 al 3. Y ahora lo que el hombre puede llegar a ser.
del versículo 4 al 9 inclusive, o al 10, porque también fuimos creados para hacer obra suya. El hombre por naturaleza nace ¿en qué? Entonces es un tema de naturaleza. Más allá de la transmisión, ¿sí?, del pecado, es un tema de naturaleza, la condición de naturaleza. Y lo que el hombre puede llegar a hacer es solamente por la gracia de Dios en la conversión. Fijemos nuestros ojos en los siguientes términos. Antes éramos hijos de ira, ¿ahora qué somos? Hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? A ver, la ira se relaciona con qué doctrina que hemos visto. Dios debía la ira sobre el pecador porque hay alguien que es la propiciación por nuestros pecados. ¿Amén? Antes éramos pecadores en el sentido como los demás. Ahora ya no somos como los demás. ¿Por qué? Porque fuimos perdonados. ¿Qué doctrina está involucrada ahí? Alguien murió en mi lugar, la sustitución y la expiación porque perdonó nuestros pecados. Antes éramos enemigos de Dios, esas sí la saben bien. ¿Qué doctrina interviene? Si éramos enemigos, la reconciliación porque somos amigos de Dios. A Abraham le dijo el padre de la fe, a Abraham llamó amigo de Dios porque creyó a Dios en esa comunión. Antes éramos esclavos. ¿Qué doctrina aparece ahí? La libertad, pero ¿qué doctrina? La redención. Él nos libertó. Antes éramos culpables delante de Dios. Ahora somos declarados justos. Somos libres porque antes éramos esclavos. Antes estábamos muertos. Ahora nos dio vida mediante ¿qué? ¿Qué doctrina? Si estábamos muertos, la resurrección está bien, pero ¿cuál es la doctrina? La regeneración. Nos dio vida. Amén. Estábamos sucios antes y nos acusaba todo el tiempo. Ahora, ¿cómo estamos delante de Dios? Para siempre, escuchen, para siempre, limpios, como si nunca hemos pecado. ¿Qué vas a hacer a partir de esta gracia? ¿Qué vas a hacer a partir de esta salvación tan completa? Porque el versículo 10 no termina con una conclusión nomás del 9. Dice que hay un propósito, que somos salvos para hacer esto. Y fíjense que lo lleva de vuelta al mismo punto. Somos hechura suya, creados según Dios en Cristo, para buenas obras, para que estas obras glorifiquen ¿a quién? A Dios. Tenemos un propósito en esta vida. En el griego, el versículo 1 al 7 es una sola oración. Interesante. Y está en esos tres verbos. Vivificar o dar vida, resucitar, que es levantar, y sentar en los lugares celestiales. ¿Sabías que esa es tu posición en Cristo? ¿Sabías? Bueno, yo te quiero que hoy, como dijo Alejandro, tenga la certeza y seguridad. ¿Y ahora qué haremos? Si ya nos dio vida. ¿Qué hacemos con la vida que Él nos dio? Está bien, pero antes de la regeneración estábamos muertos, es decir, separados de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos que estar si estábamos separados de Dios? Porque así como el pámpano no puede estar separado de la vid. ¿Entendieron? La vida abundante se vive en la vida de experiencia. Él es el gran pastor, nosotros somos sus ovejas. Él es la piedra angular, nosotros somos piedras vivas. Él es la raíz, lo que da fuerza a todo. Nosotros somos el pámpano, el sarmiento. Pero evidentemente separados de Él nada podemos hacer. Y yo no encuentro ninguna porción de la Escritura que me diga que puedo estar unido a Él mediante mis fuerzas. Veo que todo el tiempo se concentra en la palabra de Dios. Vamos en auxilio a Él en esta mañana. Que nos renueve. Falta poco para terminar el año. Hay mucho todavía por hacer. Tenemos la congregación que va creciendo en los grupos caseros, los niños, adolescentes y jóvenes. Y muchos tal vez estamos cansados y con poca fuerza del trajín de todos los días. Entonces levantémonos y oremos. Demos gracias al Señor para que sea alumbrada esta parte tan importante. Esta salvación que es completa también nos capacita para hacer buenas obras, pero seguir haciéndola. No perdamos el ánimo. El día 3, domingo 3, a la mañana vamos a tener la cena. Vamos a compartir el pan, la copa, amén. Y por la noche, a las 7 de la tarde, para hacerlo bien sencillo, traigan lo que ustedes quieran compartir. Vamos a hacerlo en la canasta. No nos vamos a estresar, yo no me voy a estresar tampoco, ni ustedes van a ir con gozo. Amén. Y compartir un buen momento. Sé que hay hermanos que no están, así que hoy vamos a estar orando por vos también, ora por tu viaje, lo que tengas que hacer. ¿Sí? Es con el tema del ojo, ¿no? De vuelta a ese ojo, ¿no? Que pueda ver bien. ¿Sí? Pero bueno,
Graciela también tiene, sí, sí. Hay muchos hermanos que están afectados a la vista. De hecho, ayer mi hijo se reía porque me dieron los lentes por el tema de la vista y estoy poco perdiendo la vista, poquito capaz, pero es cansador, ¿sí? El tema de la vista, pero mis hermanos están más fuerte afectados. Así que oremos por ellos, vamos a orar por ellos, vamos a poner en práctica la palabra y buenas obras son dos cosas muy importantes. El discipulado y la vida cristiana están involucradas en esa. Así que ahora vamos a amarnos los unos a los otros a través de la oración. Vamos a lavar los pies los unos a los otros mediante la oración. Dios Padre, tú eres bueno, eres fiel.